A la sesión de mesas técnicas del día de hoy. Como saben, este proceso de mesas técnicas lo estamos haciendo para analizar las iniciativas 1266 y 1634, ambas referentes al tema del PIN parental. El día de hoy están registrados 11 expositores a quien les pediré pues puedan acotar su exposición a los 10 minutos que ha determinado como metodología estas comisiones unidas. Tendrán ese tiempo de participación y si alguno de mis compañeros diputados, que creo que hoy nos acompañan bastantes, tienen alguna pregunta, podrán hacerlo hasta 3 veces a un mismo expositor y el expositor tendrá un tiempo de respuesta de 5 minutos. Les pediría a los expositores que estén muy atentos del chat. Ahí nuestros secretarios técnicos dan a conocer el tiempo restante y también a todos quienes participan como oyentes en estas mesas técnicas, poner su micrófono en silencio y ser muy respetuosos tanto durante la exposición como en el chat. Estas son mesas técnicas en las que intentamos escuchar todo tipo de ideas y ser muy respetuosos en cada una de ellas. Entonces sería lo que principalmente les pediría a todos ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, me permito leer el orden de los expositores del día de hoy. La primera es Beatriz González García, en segundo lugar Edith Mariela Castro Flores, en tercero Paola Guadalupe Carabeo Renova, cuarto David Adrián García Molina, 5, Noel Antonio García Rodríguez. 6, Georgina Romero Ruiz de la Peña. 7, Francisco Javier López Lozada. 8, Andrés Octavio Varela Enríquez. 9, Liz Mirel Cázares Torres. 10, Carlos Alberto García Durán. Y 11, René Cabello Galindo. Entonces comenzamos con nuestra primera expositora, es Beatriz González García. ¿Se encuentra con nosotros? Sí, aquí estoy. Ok, Beatriz, adelante, tienes la palabra hasta por 10 minutos, te escuchamos. Ok, buenas tardes. Primero que nada, una disculpa porque la vez pasada tuve ahí fallas con la conexión, estuve batallando, ya no me pude conectar al final y gracias porque me reagendaron para el día de hoy, ¿verdad? Y pues también ahí voy a dar mi participación, es breve. Mi nombre es Beatriz González García. Yo soy maestra del Colegio de Bachilleres en Ciudad Juárez, en el área de matemáticas. Tengo ya 15 años frente a grupo en el Colegio de Bachilleres. Pues sobre el tema que estamos aquí todos aportando, desde mi experiencia como docente, inclusive pues en el área de matemáticas, ¿verdad? Que no es el área de humanidades en cuanto a las materias se refiere, yo logro percibir a mis estudiantes con muchísimas inquietudes sobre el tema de educación sexual. Inclusive en algunas ocasiones ellos se acercan y me platican cosas, me preguntan cosas, que de hecho pues también yo aunque esté ahí como docente, hay cosas de las que yo no puedo o no tengo la información necesaria para poder orientarlos, ¿verdad? Yo trabajo con estudiantes de primero y segundo semestre y tienen muchísimas inquietudes. A veces me platican así cosas que ellos hacen, que cosas que están practicando, que se enteran que sus amiguitos, que esto, que lo otro. Y lo único que hacen es ponerse en riesgo, ¿verdad? Muchas situaciones que me han comentado, ellos se ponen en riesgo y es precisamente por falta de información y por falta de información confiable, porque ellos ahorita tienen acceso a información por todos lados conforme al internet, pero ellos no tienen una información confiable, una información pues segura en cuanto a educación sexual, y no saben tomar buenas decisiones. Uno de los problemas que se dio hace como unos 3 años era muchísimo el embarazo en adolescentes. Luego se dio el boom y teníamos muchas niñas en el plantel que estaban embarazadas. Entonces, si tienen acceso a muchos métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera,
y que todavía así las chicas, las niñas de 15, 16 años estén embarazadas, pues quiere decir que ahí algo está fallando. Entonces, yo sí considero que es muy importante que los muchachos tengan ese derecho, que hagan valer su derecho a tener información sobre educación sexual. Y también en el caso de, que decían lo del PIN parental, que sería el padre de familia quien pudiera tomar esa decisión. También mi punto de vista como madre de familia, yo soy madre de familia de 2 adolescentes de 16 años. Entonces yo también como madre de familia me declaro, pues podría decirse casi que incompetente en cuanto a que decir, bueno, que corra de mi cuenta la educación sexual de mis hijos. Pues no, porque también uno no, la educación sexual, los temas que nos dieron a nosotros en su momento, ahorita no son suficientes para nosotros poder orientar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces también al limitar a los muchachos, a los adolescentes, que en la escuela se les dé todo este tipo de información, pues sí, estamos ahí limitándolos para que ellos puedan tomar mejores decisiones y ellos puedan prevenir hasta cualquier abuso, darse cuenta cuando es un abuso, porque no saben qué hacer, no saben qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto, que sí se considera normal, que no es normal. Entonces empiezan a experimentar una serie de situaciones que luego se les salen de las manos, etcétera, etcétera. Entonces les digo, también como mamá, pues pienso que no, o sea, no al PIN, porque pues nos declaramos, yo creo que incompetentes, ¿verdad? En cuanto al tema. Y también le digo, los adolescentes rara vez en cuanto a esos temas se abren a platicar con los padres de familia. Regularmente es en la escuela con alguna orientadora, etcétera, etcétera, que es quien les brinda la información, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que esos temas sí se estén tratando en la escuela, inclusive desde temprana edad, no nada más esperar hasta la adolescencia cuando ellos empiezan a tener cambios físicos, etcétera, o sea, desde niños, ¿verdad? Para que ellos crezcan con esa madurez, esos conocimientos y puedan tomar mejores decisiones en cuanto a su vida personal, de hecho. Esta sería mi participación, y pues que sí es muy importante que se incluyan en los programas de estudio. Les digo, sobre todo yo, mi experiencia es en el nivel medio superior, y sí es muy importante que los chicos tengan acceso a toda esta información, de manera, de hecho, oficial, o sea, incluirlo en los programas, a lo mejor alguna modificación o algo en los programas en cuanto se implementó la clase de tutorías, y a lo mejor no sé si ahí, pero también es bien importante que las docentes que vayan a estar tocando estos temas con los estudiantes sí estén muy capacitados para poder aterrizarles bien la información a los estudiantes, de verdad les digo, si en mi caso que yo soy del área de matemáticas, pues sí, los chicos a veces se acercan, me preguntan y pues les digo, ay, ¿qué les contesto? Que si está bien, que no. Entonces también es importante eso. Si se hace alguna modificación a un programa o algo, que sí sea gente que esté muy bien capacitada en cuanto a esos temas, que quien les dé la información a los estudiantes. Y esa sería mi participación. No sé si quiera alguien, pues no sé, alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. No sé si alguno de mis compañeros tenga una pregunta, una servidora sí, pero quisiera primero que ceder la palabra a mis compañeras, a mi compañero. Por mi parte, ninguna pregunta, diputada. Muy bien. Yo te preguntaría, Beatriz, dos cuestiones. La primera, ¿por qué consideras que los padres no están capacitados para un tema de educación sexual? Y la segunda, si consideras que actualmente en la currícula de los estudiantes existe algún programa que plantee el tema de educación sexual integral, que esté obviamente basado en un tema científico, acorde a la edad, etcétera, todos los conceptos que
hemos escuchado durante estas mesas técnicas? Serían mis dos preguntas. Pues primero, como padre de familia, por el desfase generacional, ¿sí? La información a la que nosotros teníamos acceso en su momento, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando éramos adolescentes, la información que nosotros necesitábamos, tal vez, siento que ahorita se queda corta, ¿verdad? Porque ahorita la vida es rápida, los chicos piensan de una manera, o sea, ellos viven a 1000 por hora. Ellos viven a 1000 por hora. Entonces, cualquier información que uno les dé, ellos dicen, me sirve, me la quedo. No me sirve, no me la quedo. Entonces, ellos siempre están revolucionados, tienen información, están bombardeados de información que llega un momento en el que se indigestan de tanta información que leen para bien o para mal en redes sociales, pues porque ahorita con el internet ellos tienen acceso a todo. Entonces están indigestados de información que no saben, primero, cuál es la información confiable y cómo buscar información confiable. Entonces les digo, yo como mamá, o sea, yo sí siento limitantes de si yo no le podría a lo mejor hablar a mi hijo de este tema, porque inclusive ni siquiera nosotros ya como adultos crecimos con otras ideas, en otras épocas, y pues sí siento yo como que limitante. Y aparte les digo, tomando en cuenta que regularmente esos temas, es muy raro que uno los hable con sus padres o que los hijos lo hablen con uno como mamá. Entonces generalmente ellos esos temas es difícil que como mamá te abras hacia tus hijos o como hijo te preguntes esas inquietudes a tu mamá. Eso. ¿Y cuál fue la otra? Que si consideras como docente o si has visto que exista algún programa de educación sexual integral actualmente en la currícula de los estudiantes. En el caso de colegio de bachilleres, hace como yo creo que serán unos 3 años, se incluyó la clase de tutorías, pero los temas están más bien como enfocados a la parte emocional, a la inteligencia emocional. Casi todos los temas es ahí de autoestima, de autorregulación, de las emociones, etcétera, etcétera. Pero en sí de educación sexual no me parece que haya temas así tan abiertos o así como tan claros creo que se enfocaron un poquito más en esa parte de lo emocional en cuanto a los estudiantes ahí en el caso de nivel medio superior de bachilleres. Gracias, Beatriz. Sí, por nada. Muy bien. Si no hay más preguntas, cedo la palabra a la segunda expositora, quien es Edith Mariela Castro Flores. No sé si se encuentra con nosotros. Sí, estoy presente. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Edith. Tienes hasta 10 minutos para tu participación. Gracias, diputada, legisladores presentes y compañeros y compañeras, con quien comparto ideas. Mariela Castro Flores, politóloga y analista política, la de La Voz. Comienzo mi participación diciendo que la acción de los grupos en contra de la educación sexual laica en México data de principios del siglo XX. Su estrategia ha sido presentar la educación como una amenaza que bien podría destruir la cultura y la sociedad. Es decir, promueven el miedo a que pueda afectar el desarrollo de la infancia y provocar conductas negativas. En 1934 lograron frustrar la primera iniciativa sobre el tema en el país, en un contexto en el que el gobierno impulsaba la educación socialista, la cual consideraban una amenaza para la cultura. Organizaron nuevas manifestaciones en 1974 ante los primeros contenidos sobre reproducción en los libros de primaria. Posteriormente tuvieron presencia constante en los años 80 ante las políticas de prevención del VIH con la intención de que se promoviera la abstinencia y la fidelidad como las únicas medidas preventivas válidas. A pesar de las resistencias, las políticas de educación sexual no se detuvieron debido a que las prioridades en materia de salud y población lograron mayor legitimidad que los argumentos conservadores. Durante los años 90 y primera década del 2000,
2000, los actores conservadores experimentaron varios fracasos. Nuestro país ratificó la Convención de Derechos de la Niñez en 1990 y con ello se estableció el principio de interés superior de la niñez, que implicó que niñas y niños dejaran de ser considerados como propiedad de sus padres y madres, reconociéndoles autonomía para la toma de decisiones de acuerdo a su grado de desarrollo. Así fue como quedó obsoleta la punitiva demanda de reconocer el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. En 1994 y 95 se firmaron los acuerdos del Cairo y de Beijing, donde se reconocieron los derechos sexuales y reproductivos y se adquirió el compromiso de transversalizar la perspectiva de género. Para el 2000, el triunfo electoral del PAN colocó a actores conservadores en cargos estratégicos de gobierno y las organizaciones conservadoras aprovecharon la coyuntura para tratar de incorporar la supuesta perspectiva de familia. Agradecería mucho que quien tiene su micrófono abierto lo cierre, por favor, y no interrumpa mi intervención. La supuesta perspectiva de familia en las políticas públicas y la visión de la abstinencia en la educación sexual. Sin embargo, no lograron detener varios avances en derechos sexuales, tales como la inclusión del principio de no discriminación por preferencias sexuales en el artículo 1 constitucional y en la ley contra la discriminación. Para los tiempos que corren, hay varias estrategias que grupos conservadores y antiderechos han desplegado. Número 1. Se han incorporado a redes transnacionales en las que intercambian conocimientos sobre estrategias y políticas discursivas. De ahí que se importen iniciativas como la discutida en esta mesa. Han construido estrategias de negociación y alianzas con gobernantes, como lo hemos visto en la actual legislatura local, en donde incluso diputados de Morena han suscrito iniciativas del PAN y ratificado acuerdos que atentan contra los derechos de las infancias en aras de pretender garantizar su reelección o su renovada aspiración a puestos de elección popular. 3. Ministros de culto y personas que promueven ideologías de corte religioso se han incorporado a los partidos políticos para participar en la toma de decisiones. Y 4. Han trabajado en la producción de discursos enfocados a dar legitimidad en sus demandas. Como lo vimos el pasado miércoles en la mesa de argumentos a favor, en donde las supuestas demandas no tienen sustento teórico, epistemológico, sentido común y son negacionistas abiertamente de las ciencias sociales como ciencias, implementando repertorios discursivos para presentar sus creencias como si fueran basadas en la ciencia y los derechos humanos, sin lograr, desde luego, credibilidad en la opinión pública. El avance continuaba y para 2006 intervinieron en los libros de educación secundaria. En 2012, con el retorno del Partido Revolucionario Institucional al gobierno federal, perdieron sus alianzas clave, pero lograron una fuerte movilización en 2016 en el contexto de la iniciativa presidencial que proponía llevar a rango constitucional el derecho al matrimonio igualitario y al cambio de identidad de género. En consecuencia, los actores conservadores implementaron campañas que promovían el miedo a través de pánicos morales. La educación sexual no parecía ya estar en el centro del debate, pero era la clave de la construcción de su argumentación para movilizar simpatizantes debido a que fomentan el miedo, acusando al Estado de violentar libertades y aprovechando para sus demandas religiosas o colocar argumentos que simulan estar basados en la ciencia y los derechos humanos. Pero paradójicamente, en este mundo de ideas en el que construimos conceptos para entender la realidad, todo, absolutamente todo, es ideológico y no hay nada más ideológico que negar la ideología. Desde entonces, han llevado una estrategia transnacional a través de campañas como Con mis hijos no te metas, retomada de grupos de Perú, replicando en nuestro país como en Argentina, en Chile, en Colombia, y otra iniciativa conocida como el Bus de la Libertad. El uso del repertorio discursivo de la supuesta ideología de género ha implicado estrategias de comunicación enfocadas a producir la imagen de la gente conservadora como héroes defensores de derechos humanos y víctimas de un Estado totalitario y opresor que les impone la laicidad, además de presentar al feminismo y a las organizaciones defensoras de derechos sexuales como una amenaza para la sociedad.
Las legislaturas estatales son los escenarios de incidencia que estos actores utilizan actualmente para empujar, su agenda en la educación sexual. Les representa una buena opción porque no parecen tener alianzas suficientes en lo federal como para modificar contenidos oficiales ni para influir en el legislativo federal. Pues en 2019 se reformó el tercero constitucional a favor de la educación sexual laica e inclusiva. En varios estados como el nuestro están impulsando iniciativas que pretenden incorporar el PIN parental a las leyes de educación como parte de toda una estrategia hacer retroceder los avances jurídicos logrados en materia de derechos sexuales y reproductivos, legislando desde lo estatal cuestiones en las cuales carecen de competencias con la firme intención de capitalizar el voto de las feligresías y congregaciones con el interés de imponer una moral judeocristiana y heteronormada en la vida pública como pacto cívico y social como medida de toda relación posible entre las personas y el Estado. Este debate nos pone de frente en la búsqueda de un impacto masivo por parte de legisladores que impulsan esta iniciativa. Entonces, pretendiendo así encontrar y hacer efectivo un recurso que les sea de utilidad para negociar con partidos políticos en el próximo proceso electoral. Punto y aparte, como bien antecedía la docente de bachilleres que comenzó con esta mesa, no podemos dejar de lado el gran vacío educativo que representa que las instituciones únicamente ofrezcan educación sexual a las infancias y adolescentes por considerarles en riesgo, sin contar con la necesidad de acciones pedagógicas dirigidas a madres, padres y docentes. En este sentido, es importante también generar modelos de intervención para el diálogo en la comunidad escolar. El avance de la agenda conservadora en las distintas legislaturas y la capacidad de influencia en los estados ha permitido que la iniciativa del PIN parental, a pesar de no ser viable por ser inconstitucional, se siga impulsando en aras de alianzas e intercambios políticos con legisladores y otros actores políticos, a pesar de estar condenada a ser impugnada, sabiendo que se va a perder, ofreciendo a cambio, por supuesto, algo. Y esto, lo más importante, y este es el fondo del asunto, poniendo en la mesa como intercambio los derechos de las infancias, a cambio, por supuesto, de puestos de elección popular. Esto no es nuevo, ¿eh? El intercambio de cancelar derechos conquistados ha estado en nuestra historia reciente y se ha presentado una y otra vez, pero solo un ejemplo, el más reciente. Del 2007 al 2009, Beatriz Paredes Rangel ofreció los derechos reproductivos de las mujeres a cambio de su pretensión, como presidenta de su partido en aquel momento, del retorno del PRI al poder, cabildeando y logrando se legislara a favor de la vida desde el momento de la concepción, logrando que 3 estados de la República, donde tenían mayoría legislativa, pudieran devolverle al PRI el poder que había perdido. Sin embargo, esa aspiración fue cancelada porque a pesar de ser una constante, jamás ha sido una iniciativa ni un acuerdo que prospere. Es decir, cambiar derechos por candidaturas no es un acuerdo que reditúe y hoy la amenaza se vierte en los avances en materia de protección de los derechos de las infancias y adolescentes como el PIN parental. Por eso el PIN parental en realidad es un PIN electoral que busca básicamente sostener en el poder a un partido que cancela derechos, endeuda al Estado, que lo mantiene sumido en la inseguridad, que pretende la reelección de legisladores ineficientes, que por cierto la mayoría de los que deberían estar aquí hoy no están, y que no tienen nada que ver en realidad con la educación de niñas, niños, adolescentes, ni con su bienestar. Más bien tiene que ver con darle más poder a una casta política que nos gobierna mal y legisla peor. Por eso mi posición es absolutamente en contra del PIN parental. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, Edith Mariela Castro Flores. No sé si hay alguna pregunta por parte de mis compañeros. Pasaría entonces a la siguiente exposición, que es la de Paola Guadalupe Caraveo Renova. ¿Se encuentra con nosotros? Buenas tardes a todos y todas. Aquí estoy presente. Muy bien. Me permito, muchas Tienes gracias. la palabra hasta por 10 minutos. Muy bien, me permito a leerlo para que no me come el tiempo. Mi nombre es Paola Caraveo, soy de profesión educadora, con 12 años de servicio de la educación de niñas y niños de edades de entre 3 y 6 años de edad.
No al bien parental, porque atenta, entre muchas cosas, a restringir el derecho de las niñas y los niños a recibir una educación sexual integral desde edades tempranas, lo que es sumamente necesario para la oportuna detección y prevención del abuso y la violencia hacia este grupo de personas. Sí, personas, no personitas, no seres chiquitos, sino humanos y humanas vulnerables y en estado grave de indefensión, porque la estructura social misma así lo ha determinado. Cuando niños y niñas adquieren la capacidad de diferenciar una relación afectuosa de una abusiva, aprenden la manera de poner límites cuando se requiere. Cuando conocen situaciones de riesgo y demuestran más control y seguridad, en caso de producirse un abuso, son capaces de expresarlo, defenderse y tomar decisiones. Niñas y niños tienen el derecho de entender lo que es su derecho a la intimidad, cómo son las relaciones de amistad y familiares sanas y cuáles no lo son, para que sepan detectar si alguien esté invadiendo su privacidad. El peor problema del abuso sexual infantil es el secreto y los tabúes que les rodean. Es un abuso de poder donde uno o varios agresores manipulan los sentimientos del niño o la niña, juegan con sus debilidades, sus necesidades y también con su inocencia. Por eso, es tan difícil que el niño o la niña comunique o sepa identificar el abuso como tal. Más aún, cuando este tipo de relaciones aberrantes y dañinas ocurren desgraciadamente, en la gran mayoría de las ocasiones, dentro del mismo seno familiar. Sí, la familia. Esas personas que se supone son quienes tienen la obligación de protegerte y salvaguardarte. Ellos, ellas, se convierten en el monstruo que desgarran y dejan una marca imborrable en la vida de a quien hacen daño y a quien fingen amar. Pero además, hay más personas involucradas dentro de este círculo de abusadores, pues tanto daño hace quien o quienes cometen los terribles actos de violencia con alevosía y ventaja, como quienes también con su silencio se convierten en cómplices de tan brutal y salvajes actos. ¿Y por qué afirmo todo lo anterior? Pues porque yo ya lo viví y lo viví junto con mi hija. Esta es nuestra historia, una historia de tantas. Soy una mujer divorciada de un hombre que intentó matarme. Luego de una batalla legal por la custodia de mi hija, no tuve más remedio que admitir el derecho del progenitor a compartir la guardia y custodia de la niña, porque así lo determinó el juez. A unas sabiendas que un hombre violento jamás podrá ser un buen padre. Como educadora y madre consciente de la realidad de las infancias, me dediqué enteramente a educar a mi hija en la sexualidad integral, desarrollando un vínculo que tendió un canal de comunicación que se fortaleció desde el respeto de mi hija y su cuerpo, y la relación y distancia de la niña con otros cuerpos. Un día, lo que tanto me temía sucedió. Mi propia hija, de apenas 6 años en ese momento, me lo confesó todo y caí a la cuenta. Tarde o temprano, los hombres violentos siempre ejercen violencia desde el abandono y la omisión de cuidados, misma que se tradujo para mi hija, quien vivió abuso sexual que fue perpetrado por un amigo de su propio padre cuando éste la traía en el auto, en la noche, por la carretera, a exceso de velocidad, borrachos, y en un momento en que la deja sola con su amigo para bajarse a comprar más cerveza, ocurre en unos cuantos minutos la situación que mi hija describe con toda claridad y sin usar eufemismos. Las palabras tal como son. El amigo de mi papá tocó mi cuerpo, haciéndome cosquillas malas, a pesar de que yo le decía que no lo hiciera. Sé que fueron malas esas cosquillas porque me hicieron sentir incómoda, hasta tocar por debajo de mi vestido mis partes privadas, mi vulva vagina. Además, metió sus sucios dedos en mi boca y con otro dedo, pero más grande,
que es su parte privada y se llama pene, tumbó mi dientito flojo. Me dolió mucho cuando me lo tiró y me salió mucha sangre. Mi papá se subió al carro, me vio llorando y llena de sangre le dije lo que había pasado, pero no le importó. Solo me dijo, cállate, cállate, ni le vayas a decir eso a tu mamá. Ya ves que esa vieja está loca. Y además de decir otras muchas palabras muy feas de ti, mami. Pero sorpresa, nunca hay que subestimar las capacidades de los niños y las niñas. Mi hija me lo contó todo tal cual. Y ambas decidimos denunciar. Sí, mi hija también, porque ella está completamente consciente que lo que le sucedió fue un abuso y una injusticia. Y aunque el proceso ha sido largo y desgastante, el protocolo de atención por parte de la Fiscalía Especializada de la Mujer, la FEM, permitió desde el primer momento que la niña narrara a detalle de forma consistente cada momento de las agresiones sexuales recibidas y aparte el maltrato que recibía por otros miembros de la familia paterna. Ella se sintió cómoda y en confianza en el procedimiento utilizado, una técnica, según me explicaron, una técnica psicológica llamada antenitas. La FEM determinó en ese momento que la atención del caso requería urgente resolución. Sin embargo, la pandemia ha ralentizado el proceso penal y familiar, porque pareciera obvio, pero legalmente no lo es. Para hacer valer la decisión de la niña de ya no tener más contacto con sus agresores, el juzgado de lo familiar debe darse por enterado de manera directa y oficial a viva voz de la FEM para decidir una u otra cosa. La protección e integridad de una niña o en su defecto, hacer prevalecer el derecho del progenitor que cometió omisión de cuidados. El gozar del derecho de seguir viendo con toda la libertad del mundo a su hija, esa hija a la que no fue capaz de cuidar y defender. La potencia de la voz de una niña, su determinación y valentía se basa en la confianza de saber que se le cree y de que su palabra tiene valor. El mundo necesita muchos más niños y niñas empoderadas. Esto se contrapone a una de las estúpidas, perdón por la palabra, ideas que aquí ya tiene tiempo discutiéndose. En pleno siglo XXI, el mentado PIN parental, una medida meramente medieval y oscurantista que servirá para ocultar actos infames como la historia que les acabo de contar. Y que quienes la prueben, que sobre sus conciencias recaiga, que aunque no están aquí presentes, pero ojalá algún día lo escuchen, señoras y señores diputados, que historias como esta se seguirán repitiendo y se repiten a diario y a cada hora y a cada minuto. Y peor aún, se seguirán quedando en la clandestinidad de los secretos, del imaginario, de su familia ideal. Por eso aquí mismo les digo, quien quiera oír, que oiga. Quien no quiera oír, pues no está en primer lugar, que no oiga. Pero que el silencio de los inocentes, a quienes condenan en el nombre de su falsa moral, les aturda por siempre y para siempre. No al PIN parental. Punto final. Gracias, Paola Carabeo Renova, por tu participación, por tu exposición. Pasamos a la siguiente exposición, que es el turno de David Adrián García Molina. No sé si se encuentra con nosotros. Sí, aquí estoy. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Un momento. Listo. Denme un segundo. Ok, ¿ahí lo pueden ver? Sí, adelante, tienes la voz hasta por 10 minutos. Excelente.
Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es David Adrián García. Soy secretario del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua. Y bueno, les traigo en este momento una presentación que se llama Las mentiras de los defensores del PIN parental y su impacto en la vida real. Creo que la verdad es que la presentación ya se queda un poco corta después de lo que comentó Paola. Y la verdad me parece importante que se den cuenta realmente que con este tipo de iniciativas están afectando vidas reales. Esto va mucho más allá de una simple iniciativa o de un juego político por ganar votos, como lo comentaba también hace un momento mi compañera Mariela. Así que bueno, comenzamos con esto. Primero que nada, bueno, muchas gracias a los diputados por permitirme presentar esta información. Estos son los 9 diputados que pues forman parte de las comisiones unidas que están discutiendo digamos, estas iniciativas. Algunos quizá no les suenen porque pues no se han presentado ni en ninguna de las presentaciones, ¿verdad? Y otros pues sí, parece que son los únicos que lo van a discutir. Primero me gustaría hablar de una de las cosas que se comentaron el miércoles pasado. Una maestra, que me parece que también nos acompaña el día de hoy, comentó que la ONU dice que hay 112 sexos. Aquí encontré una de las múltiples, digamos, noticias que hablan al respecto. Y aquí dice, bueno, no 2 y no es una broma. Pues no es una broma, es una mentira. Y es muy fácil realmente encontrarlo, ¿no? Para esto, pues simplemente puedes poner 112 géneros ONU y, bueno, básicamente el primer resultado, ¿no? La ONU afirma que existen 112 géneros. No. Esto es falso. La lista que toman como referencia fue creada en un blog personal que no tiene ninguna relación con la Organización de las Naciones Unidas. Entramos al enlace y bueno, pues es una página que se dedica justamente a verificar este tipo de noticias, ¿no? Que estos son argumentos que han utilizado por mucho tiempo. Si vemos esta noticia que tenemos acá es de diciembre del 2016, aquí arriba de la foto se ve la fecha, y bueno, esta verificación se hace en 2019, febrero de 2019. Acá tengo otra, esta también es esto se hizo en Perú. Es una verificación justamente sobre la misma afirmación. Y aquí lo que hacen es que fue una organización que estaba haciendo una marcha por la familia en Perú y usan este mismo argumento. Eso quiere decir, es un argumento que están utilizando por mucho tiempo y que lo están utilizando en muchas partes para impulsar muchas cosas. En este caso, impulsando una marcha por la familia. También acá estaban hablando sobre educación sexual. En esta noticia también es muy gracioso porque ponen una imagen de un conejito teniendo relaciones sexuales y dicen que esto lo están enseñando en las escuelas cuando claramente es falso. Entonces, son parte de la manipulación que hacen, ¿no? ¿A qué deriva todo esto? A lo que han llamado aquí como ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, realmente es un término que se utiliza por parte de estos grupos para desinformar sobre los derechos de las personas LGBT y de las mujeres sobre todo. Y bueno, es uno de los argumentos que han estado dando aquí en cada una de las reuniones y casi todas las personas lo han comentado, todas las personas que están a favor del PIN parental. Y bueno, este concepto de ideología de género, como ya lo han explicado, pues se basa en 3 pilares, ¿no? El matrimonio en personas del mismo sexo, la adopción homoparental, la interrupción legal del embarazo y la identidad de género. Y obviamente lo adecúan a cualquier cosa que quieran comentar, ¿no? En este caso, si quieren hablar de, como se dice, del PIN parental, pues van a decir que también que la ideología de género está en la escuela. Entonces, por ejemplo, ¿no? El argumento de que quieren homosexualizar a niños para que puedan elegir su género en los primeros años de primaria, lo cual es francamente ridículo. Y bueno, atribuyen erróneamente el concepto a feministas y a la comunidad LGBT, cuando en realidad esto surgió desde la ala religiosa para impulsar su oposición al derecho al matrimonio igualitario o la interrupción legal del embarazo. Esto no es nuevo, esto surgió en 1995, era una estrategia discursiva del Vaticano durante la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, y aquí podemos ver claramente cómo grupos religiosos y no religiosos utilizan esta clase de argumentos y bueno, se alían justamente incluso con sus propios enemigos, ¿no? Para poder impulsar este tipo de iniciativas. Aquí les traigo otro ejemplo sobre esto de la ideología de género, porque aquí fue un video del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que dice que habló de la ideología de género en una entrevista con la NBC, cuando es tan fácil encontrar realmente que Vladimir Putin diga algo en contra de las personas homosexuales
que inventarse cosas para eso, y sin embargo lo inventan, ¿no? La manipulación a lo que estos dos grupos están dispuestos a llegar solo muestra su verdadero interés, mantener su poder político. No me voy a extender mucho aquí porque mi compañera Mariela ya lo dijo bastante bien, pero diputados que impulsan esta iniciativa saben perfectamente que esto no va a pasar y saben perfectamente que lo que están haciendo es querer mantener su poder político y quieren que la ciudadanía no se dé cuenta. Y aunque para eso tengan que infundir el pánico en la ciudadanía, ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen escrúpulos. Otras mentiras que se han expresado aquí en este mismo foro para defender el PIN parental. Nos quieren quitar el derecho a llevar al psicólogo a nuestros hijos. ¿Quién les quiere quitar ese derecho? ¿En dónde sacan esa información? Les enseñan a los niños a masturbarse en clase. Eso es abuso sexual. ¿Por qué no lo están denunciando? ¿De dónde están sacando esa información? ¿Y dónde están las denuncias? Les regalan condones a los niños. ¿A qué niños? ¿De qué estamos hablando de un niño? Estamos hablando de niños hasta de 17 años. Claro que hay algunos programas donde se regalan a adolescentes que ya iniciaron su vida sexual. Y ahí digamos que simplemente, como lo hice yo, ¿no? Busquen simplemente en Google en qué edad se empieza la vida sexual en México y sorpréndanse ustedes mismos, ¿no? Les están diciendo a las niñas que pueden abortar cuando quieran sin autorización de sus padres. Esto ni siquiera lo puede hacer una mujer adulta bajo su propia decisión, digamos de manera legal o con apoyo del Estado. Así que también es bastante ridículo que quieran argumentar esto, ¿no? ¿Y qué generan todas estas mentiras en la sociedad? El punto a lo que voy. Durante el 2020, el Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, al que yo pertenezco, apoyó a 7 jóvenes de entre 14 y 17 años, quienes fueron expulsados de sus casas por manifestar ser homosexuales, bisexuales, lesbianas o transgénero. Esto es solamente una organización muy pequeña de la ciudad de Chihuahua, y esto multiplíquenlo por al menos otras 20 aquí en la ciudad y en el estado. Realmente el tamaño de este problema es muchísimo más grande. El caso más grave fue un intento de suicidio que terminó en un hospital sin el apoyo familiar y teniendo que buscar una forma de subsistir por su propia cuenta. Realmente bastante lamentable esta situación. Esta persona ya se encuentra bien, afortunadamente, pero digamos que te expulsen de tu casa tan joven trae muchas consecuencias. En algunos de estos casos estuvieron involucrados psicólogos que creen en estas ideas o pastores evangélicos. Los consejos que les brindaron a los padres de familia de estos jóvenes chihuahuenses, recuerden que estamos hablando de jóvenes chihuahuenses, pueden ser sus vecinos, terminaron en la expulsión del hogar. Algunos de ellos que pues, no fueron apoyados por nosotros, y pues sabemos que hay muchos más casos, sabemos que terminan en la calle con muchos problemas, y la verdad es que un padre o madre están dispuestos a abandonar a sus hijos por mostrar una orientación sexual diferente a la heterosexual, ¿qué podemos esperar de estas familias cuando se les otorga el poder de prohibir temas en la educación? Y yo sé que me van a decir que estos son casos excepcionales, que son muy pocos casos, hablando de la generalidad. Sí, pero existen. Promover teorías de la conspiración como que existe un grupo secreto que quiere imponer algo llamado ideología de género daña a personas reales. Aquí les tengo 3 ejemplos de gente que está relacionando la ideología de género, este invento que hicieron, con el nuevo orden mundial. Es claramente una teoría de la conspiración. ¿Y por qué lo hacen? Para defender su poder político. Defender el PIN parental es empoderar a personas sin escrúpulos, aunque se haga con la mejor de las intenciones, aunque ustedes lo hagan por proteger a sus hijos, créanme que hay maneras mucho más sanas de proteger a sus hijos y sobre todo sin dejar al descubierto a otras personas. Aquí tengo 2 casos solamente de padres que violaron a sus hijas aquí en Chihuahua. Uno en Juárez y otro aquí y otro en la Sierra. Y son solo 2 de cientos de casos. Y entren a la página de la Fiscalía y ahí van a encontrar cientos, y no les miento, cientos de casos solamente en el último año. Promover estas ideas desde cargos públicos como una diputación promueve aún más la discriminación contra sectores de la población. Tenemos a la diputada Marisela Sainz, que inició una de estas 2 iniciativas que se están discutiendo, hablando de que un programa que se llama Formando Corazones, y lo calificó de un modelo educativo sin ideología de género. Es decir, está hablando de esta misma teoría de la conspiración, incluyéndola en este programa de Formando Corazones. Y el otro tema de la regidora Catalina Bustillos, que está programada para hablar el próximo miércoles y que, bueno, fue inhabilitada por expresar discurso de odio. En resumen, promover iniciativas como el PIN parental es apoyar un sistema de violaciones de derechos humanos contra las mujeres, personas LGBT y sobre todo contra niños, niñas y adolescentes. El costo político y social de aprobar esta iniciativa será alto y podría terminar en varias desgracias que quienes la promueven no están dimensionando aún. Muchas gracias.
Gracias a David Adrián García Molina por su participación. Es el momento de dar la palabra a Noel Antonio García Rodríguez. ¿Se encuentra con nosotros, Noel Antonio? Aquí estoy a sus órdenes. Muy bien, señor, tiene la palabra hasta por 10 minutos. Bien, muchísimas gracias. Se nos ha convocado a exponer nuestras opiniones con respecto a dos asuntos. El primero consiste en una iniciativa de decreto para reformar el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, con la finalidad, dice, de garantizar el derecho y deber preferente de los padres a educar convenientemente a sus hijos. El segundo es una iniciativa de decreto para reformar la Ley Estatal de Educación con el objeto también de garantizar el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Ambas tienen el mismo propósito, pero la segunda propone un mecanismo concreto para que los padres ejerzan el pretendido derecho, que consiste en la posibilidad de vetar determinados contenidos de aprendizaje. La primera es más general y por ello más peligrosa en sus pretensiones, pues tratándose de una reforma a la Constitución, de aprobarse podría dar fundamento a la presentación de otras iniciativas de reformas legales. Pero su aprobación enfrenta varios problemas de contradicción con la Constitución General de la República, de tal forma que si ocurriera, seguramente sería impugnada ante el Poder Judicial de la Federación a través de diversos medios de control constitucional. A esta iniciativa voy a referirme. El primer problema que tiene es de competencia, una competencia que no tiene el Congreso del Estado para legislar sobre quién decide el tipo de educación o la educación conveniente que se imparte en los establecimientos de educación básica, la inicial, preescolar, primaria y secundaria. Cualquiera que sea la concepción de educar convenientemente a sus hijos, como dice la iniciativa, lo cierto es que el artículo 3 de la Constitución Federal establece que la rectoría de la educación corresponde al Estado. Establece además sus fines, principios y criterios orientadores y para su cumplimiento, el Ejecutivo Federal tiene la facultad exclusiva para determinar principios y objetivos de la educación inicial, lo mismo que los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República, considerando la opinión, desde luego, de los gobiernos de las entidades y de diversos actores sociales involucrados en la educación, como son, entre otros, las madres y padres de familia. Se trata de una iniciativa que pretende desconocer el pacto social por el que se constituyó el Estado mexicano moderno, con su obvia evolución, cuyo fundamento racional se remonta al siglo XIX europeo y que básicamente consiste, para lo que aquí importa, en el ejercicio de la soberanía del pueblo a través del poder legislativo. Poco les importan a sus promotores no únicamente los derechos de la niñez y la juventud, su autonomía, su dignidad y voluntad, sino el potencial de la educación en la construcción de ciudadanía y la cohesión social. Un segundo problema, también de orden formal, tiene que ver con la violación del proceso legislativo. La iniciativa se presentó el 24 de octubre del 2019 y se turnó a la Comisión de Juventud y Niñez el 29 del mismo mes. La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que las iniciativas de decreto deberán dictaminarse en un plazo de meses, contados a partir de que fueron turnadas a las comisiones, y que en caso de que éstas no cumplan con el plazo, el presidente de la mesa directiva hará la coordinación política a fin de que en un plazo no mayor de 15 días No sé si se está trabando Grabando la llamada para sí, todos. la llamada para todos o mí. solamente para mí. Sí, también a mí se perdió la señal. Señor Noel, no sé si nos escucha. turno inicial, es decir, cuando se supone de que hablamos de... Señor Noel, se está
trabando su conexión de internet. Si gusta revisarla y podemos volver con usted en unos momentos. Vamos a dar entonces... ¿Me permites? Pueden sugerirle al señor Noel apagar su cámara. Luego eso viene a aligerar la posibilidad de que se escuche mejor. Oiga, Sí. no me di cuenta dónde perdí dónde se me acabó la voz. Sí, estaba usted por la mitad hablando del tema de la competencia de Congreso del Estado y le decíamos que se estaba perdiendo su conexión. Válgame. ¿Gusta continuar o quiere revisar la conexión y pasamos a otra persona? Diputada presidenta, detuve estoy... el reloj a los 3 minutos del señor Noel, nada más para saber que consumió 3 minutos, pero detuvimos el reloj para respetar el tiempo que quedó. Muy bien, entonces le restan 7, ¿cierto? Ahí? Pregunto de nuevo, ¿sí me escucho ahí? Sí, adelante. Bien, voy a retomar, no sé desde dónde me quedé. Les decía que también hay problemas con el contenido de la iniciativa y sus implicaciones. Estábamos en que 10 meses después del turno inicial se retomó la iniciativa, se resucitó la iniciativa de la que hablamos y que en ese tiempo debería estar desechada. Pero también hay problemas con el contenido de la iniciativa y sus implicaciones. Suponiendo que fuera aprobada y quedara firme, algo improbable, reitero, se desprenderían de ella varias implicaciones de las que pretendo llamar su atención sobre 3. Primera, la disposición que se propone adicionar al artículo 4 de la Constitución atenta contra la laicidad de la educación. Si los padres de familia, al amparo de tal disposición, decidieran que la educación conveniente para sus hijos es la religiosa, de cualquier credo, tal preferencia entraría en flagrante contradicción con el párrafo 2 y la fracción 1 del artículo 3 de la Constitución Federal. Segunda, atenta contra la escuela pública, la gratuidad y la equidad en la educación. Aprobada que fuera la reforma, ¿cuánto tiempo creen ustedes que transcurriría para cuando los padres decidieran que la educación conveniente para sus hijos es la que se imparte en una escuela privada? ¿Y cuánto tiempo pasaría antes de que la siguiente iniciativa fuera, al cobijo de la nueva disposición de la Constitución, que la gratuidad de la educación debería cumplirse mediante el subsidio a las instituciones privadas, como ocurre con las escuelas concertadas de España, o mediante un bono o voucher por cada estudiante, como en Chile? En España, la escuela concertada representa un negocio de 6.000 millones de euros al año, casi 1 de cada 5 euros que se invierten en educación y 2 millones de alumnos, 1 de cada 4 de la escuela obligatoria. En ambos países, las escuelas públicas atienden a la mayoría de estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorables o con alguna discapacidad. Tercera, mientras que ocurrieran los cambios legales para el traspaso del dinero público a los negocios privados o en la atención a los estudiantes que no pudieran migrar, se volvería materialmente imposible el trabajo educativo en la escuela pública. ¿En cuántos temas los padres podrían escoger opciones diferentes para la educación de sus hijos? ¿Cómo las maestras y maestros podrían ser educadores a la carta, provisores de clases y de contenidos para las diversas preferencias de los diversos temas que pudieran presentarse por los padres? Espero que hayan quedado claras estas cosas, porque sería lamentable que el legislativo de Chihuahua otra vez cometiera la pifia de irse por el camino equivocado. Son las niñas y los niños de nuestro estado, son las familias, es la sociedad completa la que padece esta clase
de propuestas que desarman la posibilidad de la convivencia, desarman la posibilidad de honrar lo establecido en la Constitución Federal y en tratados internacionales, y que tiene que ver con los derechos, con el derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y con su interés superior. Les agradezco su atención. Gracias, señor Noel Antonio García Rodríguez. En esta ocasión sería el turno de Georgina Romero Ruiz de la Peña. ¿Se encuentra con nosotros? Sí, aquí estoy presente, gracias. Muy bien. Nada más me gustaría notificarles que también se encuentra con nosotros la diputada Marta Lemos, se integró a estas mesas técnicas. Gracias, diputada. Muy bien, Georgina, tienes la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Georgina Romero, de profesión psicopedagoga. Estudié la maestría en pedagogía y tengo 2 diplomados en prevención y atención del abuso sexual infantil. Uno por la Asociación Civil ACASMI y el otro por la UPENECH. Asimismo, colaboré con la UPENECH en la creación del diplomado en prevención y atención del abuso sexual infantil, mismo que impartí junto con un gran equipo en Ciudad Madera y algunas ocasiones también en Ciudad Juárez. Desde hace 3 años trabajo en la Dirección de Educación Primaria, primero como enlace del Programa Nacional de Convivencia Escolar y ahora como encargada del área de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y en esta área trabajamos en capacitar a la comunidad educativa sobre temas relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se trabaja también en la capacitación a todos los actores educativos sobre las rutas de acción en los casos en los que se detecta alguna o algunas violencias hacia las niñas, niños y adolescentes. En fin, les comento esto para dar un contexto de mi campo de experiencia, por lo que quiero exponer algunos puntos que todas las personas debemos conocer, pero que sobre todo que es información que todas y todos los legisladores y servidores públicos tenemos que tener en mente, y no solo en el ámbito del conocimiento, sino llevar esto siempre presente para nuestro campo de acción. Y bueno, esto son las cifras que arroja la Fiscalía General del Estado de Chihuahua referente a los delitos de abuso sexual y violación cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Y antes de hablar sobre las cifras de la Fiscalía, quiero mencionar, aunque estoy segura que muchas personas aquí ya lo saben, que según el INEGI, las Fiscalías y Procuradurías solamente registran 7 de cada 100 delitos en el país. Como ya sabemos, las cifras negras rebasan por mucho las estadísticas. Y bien, las cifras que les voy a mencionar las pueden encontrar en el portal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y solamente en un intento por contextualizar, citaré las cifras del trimestre de abril a junio de 2020 y me acotaré únicamente a la ciudad de Chihuahua y a Ciudad Juárez. Bien, en Ciudad Juárez se registraron un total de 311 víctimas de los delitos de abuso sexual, violación, violencia familiar y lesiones a personas de un rango de edad desde los 0 a los 17 años. De esas 312 personas víctimas del delito, 102 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual infantil y 63 fueron víctimas del delito de violación. Aquí viene la parte más importante para llevar siempre con nosotros. Es que de las 102 víctimas de abuso sexual infantil, 97 de ellas sufrieron el evento dentro de su casa o en un domicilio particular al cuidado de al menos una persona adulta, de su confianza, por supuesto. Y de las 63 víctimas del delito de violación, 55 de ellas también se encontraban dentro de casa. En la ciudad de Chihuahua se registraron 224 víctimas de los mismos delitos, 76 de ellas por el delito de abuso sexual infantil y 40 por el delito de violación. De las 76 víctimas de abuso sexual infantil, 66 estaban dentro de su propia casa. Y de las 40 víctimas de violación, 33 se encontraban también en un domicilio particular, al cuidado de una persona adulta. Como podemos corroborar, estos delitos se cometen por personas muy cercanas a las niñas, niños y adolescentes, se cometen por personas que en muchas ocasiones son miembros de su familia, son sus padres, abuelos, tíos, hermanos, amigos de la familia o cuidadores, vaya,
por personas que tienen acceso al cuerpo de las niñas, niños y adolescentes, y por qué no decirlo, ¿verdad? Que también gozan de la confianza de la sociedad. Y bueno, veo que aquí vemos personas que estamos conversando en un tema que todos conocemos, que la información se tiene presente sobre las violencias que se ejercen sobre las niñas y niños y adolescentes. Y debo decir que sí me sorprende que algunas diputadas y diputados, así como impulsan y se suman a esas iniciativas de implementación del PIN parental, la cual por supuesto vulnera el derecho a la educación, a la participación, a la información, dejando a niñas y niños no solo en la ignorancia, sino peor aún, en la indefensión. Y sobre la iniciativa del mal interpretado derecho preferente de los padres, en realidad no tiene mucho sentido hablar de ello. Bueno, pues estas legisladoras y legisladoras, a su vez, también están impulsando iniciativas bien importantes. Y aquí la contradicción, porque miren, están impulsando iniciativas que pretenden atender y sancionar el abuso, la desatención, el maltrato, violencia física, psicológica o sexual, o de cualquier otro tipo generada en contra de las niñas, niños y adolescentes. Luego, pues no puedo evitar sentir confusión al ver que dentro de estas iniciativas que también están trabajando, reconocen la urgencia y la plasman, ¿verdad?, en sus iniciativas, y lo digo a la letra como viene ahí en la iniciativa. Dice que buscan implementar programas para la detección de riesgos que afecten o pudieran afectar la integridad de niñas, niños y adolescentes. Lo que me sugiere entonces que no es una falta de conocimiento lo que los anima a tener esas intenciones de vulnerar los derechos que, como ustedes expresan en alguna de las exposiciones de motivos, dicen, los derechos de las niñas y niños son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. En fin, volvamos al tema de las cifras. Como sabemos, las cifras que les compartía, se quedan cortísimas, puesto ya lo dice UNICEF, la verdadera magnitud de la violencia sexual está oculta. La mayoría de las niñas, niños y adolescentes y sus familias no denuncian los casos de abuso a causa del estigma, del miedo y de la falta de confianza en las autoridades. Pero también esta tolerancia social y la falta de conciencia también contribuyen a que muchos de estos casos no se denuncien. Y es justamente estos casos en los que se revelan abusos sexuales o en los que se llega a sospechar que una niña, niño o adolescente está sufriendo algún tipo de violencia sexual, se dan precisamente en el aula, en este espacio de confianza con la maestra, con el maestro, entre compañeros. Es ahí en la clase de educación sexual que muchas niñas y niños descubren que su vulva no se llama galleta, que su pene no es una paleta y que su cuerpo es suyo y que nadie nunca lo debe tocar. Es en estos espacios donde las niñas, niños y adolescentes reconocen su cuerpo como propio y donde pueden entonces alcanzar, ¿verdad?, un volumen de voz de muchas formas distintas hasta que la gente, los maestros, las maestras, la comunidad escolar, escucha su grito de ayuda. Ustedes saben cuántas manos se levantan en cada taller de prevención de abuso sexual infantil. Y a veces dicen con voz tímida, a veces con voz desconcertada, mi papá me toca ahí. Y si no lo saben, se los cuento. Al menos una niña o niño por salón está siendo o ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual. Así que yo les invito a que dejen sus intereses partidistas, sus compromisos religiosos y recuerden que como toda persona adulta, pero más siendo servidores y funcionarios públicos, deben garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes. Ellas y ellos son sujetos de derechos, no al PIN parental. Sería todo por mi parte. Gracias, Georgina Romero. Sería el turno de participación de Francisco Javier López Lozada. ¿Se encuentra con nosotros? Francisco Javier. Bueno, volvemos en caso de que se integre esta llamada. Hola, buenas tardes, sí. Francisco, sí estás con nosotros. Muy bien. Sí, aquí estoy. Adelante, tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Voy a compartirles, ¿es posible? La pantalla. Sí, adelante. Bien, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Yo pertenezco a una coalición de organizaciones, casi 30 organizaciones que estamos trabajando con el tema de educación integral en sexualidad, una coalición que se llama Artículo Tercero, pero bueno, además soy presidente de una organización que se llama Caruna Salud y Desarrollo, que trabajamos con ese mismo tema, y bueno, como verán ahí, miembro de algunos consejos, entre ellos el CIPINA de la Ciudad de México y la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Menciono a la red interinstitucional de atención a la diversidad sexual, que es un organismo del gobierno de la Ciudad de México, sobre todo porque tenemos una experiencia de trabajo con más de 45 instituciones públicas en las que hemos podido abonar precisamente en la importancia de la educación integral en sexualidad y sobre todo cómo llevarla a cabo impacta no solamente en el ámbito de educación, sino también en el quehacer de muchas de las personas que elaboran y brindan servicios a la ciudadanía. Eso es muy importante y vamos a ver más adelante por qué. Ya anteriormente han estado hablando muy ampliamente de lo que es el PIN parental y sobre todo cuáles son las repercusiones negativas que tiene para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Y digamos que vamos a hacer un recorrido muy rápido de cuál es el marco que tiene que ver con las niñas, niños y adolescentes, la Ley General de Derechos, obviamente, que ya anteriormente se había mencionado, cómo es que no estamos viendo todavía, a pesar de tantos años, a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Seguimos teniendo una participación adultocentrista y obviamente los mecanismos o los espacios de participación de estas niñas y niños no se están dando de manera fluida. Entonces, hay un programa nacional de protección de niñas, niños y adolescentes, el PRONAPINA, que mandata al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA Nacional, y que entre todos los ámbitos de injerencia que tiene, bueno, se ha podido concluir que las violencias son las formas de atentar contra los derechos de manera más sistemática que se le hace hacia niñas, niños y adolescentes. Ahí se muestra, bueno, qué tipo de violencia, pero sobre todo las que han descrito los testimonios de estas mujeres y madres y profesionales que trabajan con este tema, ¿no? El testimonio que nos compartió la compañera respecto a cómo en una situación de abuso sexual se puede tener una serie de violencias sistemáticas, estructurales y además que afectan de manera directa al desarrollo de una niña o un niño cuando tienen un tema de abuso sexual, por ejemplo. Y las violencias no son solamente físicas, sino que también tienen que ver con el tema moral, con el tema social, psicológico, donde esta serie de violaciones a los derechos, desde no verte como un niño, como una niña, desde no reconocerte como tal, pues también nos lleva a violentar de manera inmediata sus derechos. Ya se mencionó el artículo tercero como el rector de lo que tiene que ver con la educación y donde se justifica por qué quienes defendemos la educación integral en sexualidad, pues es defenderla como una herramienta para el desarrollo, no como una ocurrencia de un grupo de sexólogas o sexólogos que quieren simplemente colocar el tema en ninguna agenda. El 15 de mayo de 2019, pues hay una serie de reformas en las que el artículo tercero pone ya explícitamente la educación sexual y reproductiva como una de las formas que se tiene que dar la educación basada en la ciencia, basada en evidencia científica, pero sobre todo contemplando que cuando hablamos de educación integral en sexualidad, estamos hablando de también de lo más íntimo de la persona, estamos hablando de sus emociones, sus sensaciones, sus sentimientos y cómo esto entra en relación con lo que va aprendiendo a través de su vida y cómo justamente estos aprendizajes le sirven a esta persona para que pueda desarrollarse en el futuro, incluso defenderse ante situaciones de violencias.
La educación integral en sexualidad, pues bueno, busca de alguna manera, de manera paralela, pues trabajar con la prevención y eliminación de cualquier forma de discriminación. Entonces, esto permite que podamos abonar a todo aquello que tenga que afectar a las personas desde edades muy tempranas. Se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible, enfatizando el salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género y reducción de las desigualdades. Y esto no habla más que de lo que se ha estado hablando a lo largo de todos estos minutos, ¿no? De cómo erradicar la violencia, cómo trabajar para la igualdad y la equidad, cómo hacer que las niñas y los niños se reconozcan diferentes pero con los mismos derechos y cómo no reproduzcan acciones que han sido vistas desde su niñez con las personas adultas, ¿no? La educación integral de la sexualidad para nosotras y nosotros, quienes trabajamos con este tema y quienes comparten en muchos ámbitos de gobierno y en muchos ámbitos de sociedad civil, el hablar de un enfoque holístico tiene que ver con lo que decía, no solo es un cuerpo que está en tu propiedad o crees que está en tu propiedad como mamá y papá y que entonces puedes determinar qué va a ser o qué no va a ser. Tiene que ver con contemplar estas emociones, sensaciones de la niña, el niño, el adolescente y poder estar atenta o atento a las necesidades de esas personas. Está en un marco de derecho donde lo que se busca es protección justamente de estas niñas y niños. Reconocer la información como una herramienta, pero que no es en sí misma la única forma de poder aprender. Se requiere trabajar con actitudes, conocimientos, con comportamientos y que además haya congruencia entre lo que hacemos con lo que decimos y con lo que enseñamos. La promoción de los derechos sexuales es un marco que tenemos que promover desde edades muy tempranas, de manera que las niñas y los niños se sientan propietarias y propietarios de su cuerpo y que además se pueda establecer una línea de reconocimiento al placer, pero no entendido como generalmente se entiende, como algo que se ve, que se juzga, que no se debe decir, sino identificarse como capaces de poder vivir su sexualidad y su diversidad sexual, si es el caso, sin culpas. La mayoría de los obstáculos de la educación integral en sexualidad, bueno, ya se mencionaron muchos ejemplos, ¿no? Tienen que ver con el PIN parental, donde madres y padres o personas cuidadoras de estas niñas, niños, pueden objetar, pueden decir, no quiero que se reciba esta información, ese día mi hija, mi hijo no va a ir a la escuela o no, o se va a salir del salón. Y estamos quitándole la posibilidad de todo lo que se ha dicho antes, ¿no? De poder decidir sobre sus cuerpos, de poder cuidarles. Hay otro obstáculo que solamente lo menciono porque va muy parecido a la iniciativa de PIN parental que tiene que ver con los ECOSIG, los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Eso tiene que ver con una iniciativa que pretende y que ha tenido prácticas violentas donde se ha tratado de corregir la orientación sexual o la identidad de género de alguna persona y que hemos replicado muchas veces eso cuando niñas no son suficientemente femeninas en una sociedad o los niños no son suficientemente masculinos en una sociedad y hemos hecho actos que les dañan sus cuerpos y sus mentes. Ya se habló del PIN parental, cuáles son los riesgos que tiene, por qué contradice los derechos humanos, por qué va en contra del desarrollo integral de la persona. Y una de las cosas que es muy importante destacar cómo en estas iniciativas se utilizan los derechos humanos para poner de pretexto que hay una prioridad de nuevo adultocentrista donde madres y padres puedan decidir qué va a pasar con la educación de las niñas y los niños. Y entonces a ese nivel vamos llegando hasta reconocer que los derechos han avanzado hasta poder decir que tenemos el interés superior de la niñez, que es justamente en el que nos tenemos que basar para poder determinar qué va a pasar con la niñez y la adolescencia en México. La congruencia, ¿qué es lo que se pide a quienes legislan? Se pide que haya un nivel de congruencia con los derechos humanos. Se pide que las personas que están tomando decisiones en el legislativo pues puedan, digamos que apegarse a la historia, apegarse a la constitución política, reconocer cuando hay un error respecto a cuando estamos promoviendo
de alguna manera la educación integral de la sexualidad y ésta se confunda como ideología de género o se confunda como querer tratar de cambiar a las personas cuando eso no es realista en el materia de la sexología. La Interior Superior de la Niñez obviamente pues está perfilándose como una de las herramientas más importantes para poderle dar a las niñas y los niños un lugar, sobre todo como sujetos de derecho y como personas adolescentes que van a poderse desarrollar desde un concepto de autocuidado, desde que la persona pueda reconocer en sí misma cuál es la evaluación de sus riesgos, cómo puede cuidar su cuerpo, qué cosas son las que tiene que saber para poder llegar a tomar ciertas decisiones. Entonces, este sistema de protección integral pues no habla más que de poder generar las posibilidades donde no haya discriminación, donde se entiendan las necesidades, donde se atiendan las violencias y donde el marco de derechos sexuales y reproductivos pues sean el que rige la educación y el desarrollo de las personas y sobre todo los sistemas de prevención y atención de algunas situaciones que afectan a la salud, como las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abusos sexuales. Se requiere tener muy claro que no podemos avanzar si seguimos perseverando y preservando ideas erróneas a través de lo que es femenino, masculino, de cómo se debe comportar una mujer o un hombre en una sociedad, y que esto nos lleve incluso a tener actos violentos o que restringen derechos a las personas solo porque no nos parezca cómo se comportan. Entre los beneficios de la educación sexual integral, yo quiero hacer referencia a un documento de Francisco 1988. Javier, si gustas Sí. concluir, ha terminado tu tiempo. Sí, voy a concluir solamente haciendo la comparativa de 1988, donde este documento que ven habla de, entre muchas de los beneficios, lo que están leyendo ahí, que tiene que ver con prevenir, con fortalecer, con facilitar la equidad y el género, y que se compara con estos documentos, orientaciones técnicas internacionales en educación en sexualidad y educación integral de la sexualidad, y coincide con lo mismo. Es decir, han pasado muchos años y seguimos sin poder colocar la educación integral en sexualidad como una herramienta básica para poder erradicar las violencias. Por supuesto, mi posición y de quienes conformamos la coalición Artículo 3 es totalmente en contra del PIN parental. Muchas gracias. Gracias, Francisco Javier López Lozada. Diputada, presidenta. Sí, diputada Yanira, adelante. Sí, gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí, gracias. Nada más para la persona que acaba de su participación, ¿qué opinión te merece lo que los promoventes del PIN parental llaman ideología de género? Bueno, me parece que es una idea, por llamarle de alguna manera, tramposa. Es decir, partir de una ideología de género solo por mencionar las palabras sexo, sexualidad, educación sexual, y que pretendan decir que se quiere imponer desde la educación integral de sexualidad que las personas tomen partido para alguna orientación sexual o se inclinen, entre comillas, a querer ser una mujer o un hombre, es totalmente desproporcionado. Justamente por eso hago referencia de los dos documentos, porque se entiende el desarrollo de una persona desde la conformación de su sexualidad, la construcción social de su género, y conforme a esto la persona va entendiendo las dimensiones de su propia vida, cómo se comporta, cuáles son sus deseos, emociones, cómo es la forma en que quiere expresar su sexualidad o cómo siente que quiere expresar su sexualidad aunque el entorno social no se lo permita. Entonces, la ideología de género como tal no fundamenta necesariamente qué es lo que la persona puede necesitar. Sin embargo, la educación integral de la sexualidad sí. La educación integral de la sexualidad se basa en evidencia científica, donde queda muy claro cómo la persona se va desarrollando a través de las etapas de su vida, conociendo su cuerpo, sabiendo que tiene posiblemente un pene, una vulva, una vagina, y que posiblemente no esté concordante con eso, ¿no? Puede ser que sí, y entonces yo me asuma como un hombre, que me veo como hombre, me siento cómodo como siendo hombre, y pueda tener una orientación sexual distinta a lo que la gente pueda creer.
y eso está basado en derechos. Gracias. Sería todo, diputada presidenta. Gracias, diputada Yanira. Gracias, Francisco López. Sería el turno de Andrés. Gracias. De Andrés Octavio Varela Enríquez. ¿Se encuentra con nosotros? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Me escucho bien, ¿verdad? Sí, dame un segundito nomás que Francisco nos ayude cancelando la presentación para darte la palabra. Gracias, Marisela. Por favor, ¿me puedes silenciar? Sí, ya. Claro que sí. Gracias. Andrés Octavio Varela Enríquez, tienes la palabra hasta por 10 minutos. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo soy profesor normalista. Actualmente me desempeño como asesor técnico pedagógico. Trabajo aquí cerca de la localidad de Chihuahua. Bien, bueno, continúo. El día 29 de este mes se cumple un año de que la diputada Sáenz Moriel presentó una iniciativa inconstitucional carente de perspectiva de derecho, en perjuicio de las infancias chihuahuenses y de las mujeres, violatoria del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio que vela por el interés superior de la niñez. Dicho esto, hace un año y a pesar de que las Secretarías de Gobernación, Educación y Salud a nivel federal, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Consejo Nacional de Población, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de Mujeres y muchas otras organizaciones creadas para la protección de los derechos se posicionaron en contra de esta iniciativa, todavía es tiempo que no se ha resuelto su negativa. Sin embargo, esta iniciativa no puede promoverse sin una antesala en la que participaron también otros y otras legisladoras en un intento de reforma constitucional y en una alianza similar a las del calado de la impresentable Va por México. Y digo esto porque cualquiera que lea la declaratoria de principios de los partidos procedentes entendería que el PIN parental es un atraso y no concuerda con los tan agraviados fundamentos de los partidos políticos a los cuales pertenecen los legisladores. Este debate lo tuvieron nuestros abuelos hace 70 años. El tema está muy discutido, así que adelantaré el contenido de las iniciativas para tratar un par de puntos por los cuales estoy en contra del denominado PIN parental. La educación sexual, según especialistas, es una herramienta básica para detectar cuando un niño o niña está siendo abusado sexualmente. Según la OCDE, México es el primer lugar de abuso sexual infantil, con 4,5 millones de niñas y niños abusados por año. Los principales agresores, lamentablemente, son los mismos familiares de las y los niños, y precisamente son quienes decidirán que el niño o niña violentada no reciba educación sexual. Por lo tanto, el PIN parental en muchos casos sería una barrera para la detección del abuso sexual infantil. De este tamaño es el grado de traición a los más violentados y violentadas. Por otra parte, desde la ciencia ya se ha dicho mucho que la orientación sexual no es un asunto de elección. Desde los 90, la Organización Mundial de la Salud reconoció por fin que la homosexualidad no es una enfermedad mental, y esto nos ayuda a explicar la existencia de la intolerancia histórica y criminal de diversos grupos de la sociedad muy desinformados hacia las comunidades LGBTIQ. Aquí es importante mencionar que estas comunidades han experimentado problemas de salud mental que incluyen depresión, el uso de sustancias, incluso el suicidio, y que surgen como consecuencias directas de la exclusión social, la discriminación, la violencia sistemática y la agresión que sufren en sus entornos sociales y familiares. Por ejemplo, en México las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años debido al aumento de homicidios motivados por el odio. Dicho esto, me parece muy importante que la educación que construyen las niñas, niños y adolescentes tenga un enfoque científico y que promueva la diversidad como premisa fundamental de la vida. Hemos sido educados por la intolerancia y la indiferencia, y esto se traduce en violencia hacia grupos vulnerables o minoritarios. Además, lamentablemente, los entornos escolares constituyen en muchas ocasiones un espacio temprano con altos niveles de acoso y violencia para los estudiantes no heteronormados.
Los argumentos que dan quienes están a favor del PIN parental describiendo una tal naturaleza respecto a la sexualidad de las personas ya son obsoletos. Incluso hay investigadores e investigadoras que sostienen a través de estudios antropológicos que antes de la colonización había más de 5 géneros. El binarismo con el que hoy acotan la diversidad humana viene del desproporcionado encuentro de 2 mundos, acompañado de un proceso de evangelización que les enseñó a construir a la familia tradicional, también entre comillas, una en la que las mujeres paren la fuerza de trabajo y los hombres salen a trabajar. Las mujeres se ocupan de la casa y la crianza de los hijos y los hombres toman el poder de las decisiones. Desde luego, esta constitución machista de la vida social, ajustada a los roles sociales e intolerante con la diversidad, le tiene reservada a las mujeres y a las niñas un lugar en la primera fila del sistema de opresión, y el PIN parental contribuye a esto. Por otro lado, un aspecto fundamental de la educación sexual es su efecto en la prevención del embarazo adolescente. Esto ya está muy dicho, pero es importante traer a la discusión que México, según la OCDE, tiene la mayor tasa de madres adolescentes respecto al grupo de países que pertenecen a este organismo, registrando la cantidad de 77 embarazos por cada 1000 mujeres con edades comprendidas entre los 15 y 19 años. Por lo tanto, limitar el derecho de las y los adolescentes a recibir una educación que les ayude a informarse sobre las consecuencias que tiene un embarazo adolescente me parece una gran irresponsabilidad. Aquí ustedes dirán, como en su iniciativa, que no hay una prueba de que la educación sexual ayude a contrarrestar los casos de embarazo adolescente. Sin embargo, pregúntense entonces qué consecuencias tendrá pegarse a los prejuicios, la desinformación y la información no científica y basada en convicciones religiosas al abordar o tratar el tema. Por si fuera poco, esta iniciativa de reforma a la ley representa un riesgo para los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente para las niñas y las adolescentes, ya que es la educación sexual un beneficio directo para trascender la idea conservadora y tradicional de que la vida sexual de las mujeres se ajusta únicamente a los márgenes de un rol reproductivo. Por ello, esta iniciativa de reforma a la ley es totalmente antimujeres, ya que son ellas además quienes en la mayoría de los casos en nuestra sociedad ampliamente machista se responsabilizan de la crianza de los hijos e hijas. Por último, la educación que imparte el Estado no puede estar sujeta a la condición moralista de un sector de la población. Además, las niñas y los niños son sujetos de derechos, aun y cuando sus padres no estén de acuerdo y no comprendan que es cierto, son ellos los principales responsables en garantizar el derecho de sus hijos a recibir una educación científica. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes van más allá de los prejuicios de cualquier grupo de personas que tengan contradicciones con los avances de la ciencia. No está por demás decir que según la ley, las autoridades educativas están obligadas a establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, asimismo que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género para desde ello contribuir a la construcción de una sociedad en donde las mujeres y los hombres se les reconozcan sus derechos y los ejerzan en igualdad de oportunidades, lo cual dicta la Ley General de Educación en sus artículos 9 y 29, respectivamente, y que buscan dar cumplimiento a lo escrito en el artículo 3 de la Constitución Política, en donde se especifica claramente que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, además de incluir la educación sexual y reproductiva. Por todo lo anterior, pues mi posicionamiento es de rechazo rotundo a la iniciativa que promueve el PIN parental y a cualquier intento de reforma constitucional que viole los derechos humanos por los que quienes nos antecedieron dieron la vida y por los que hemos luchado históricamente como clase social. Aquí termina mi participación. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Andrés Octavio Varela Enríquez, por tu exposición. Si no hubiera preguntas, damos la palabra a Liz Mirel Cázares Torres. ¿Se encuentra con nosotros? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Muy bien, Liz. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Gracias. Me presento. Soy Liz Mirel Cázares, maestra, jubilada después de más de 33 años de servicio en la escuela pública, en el nivel de primarias. Me desempeñé como docente frente a grupo, directora de escuela y asesora técnica pedagógica. En mis primeros años de servicio trabajé en el medio rural y posteriormente en la ciudad de Chihuahua. Ya como jubilada desarrollo varias actividades,
Mencionaré dos de las varias que hago. Colaboro dirigiendo talleres para personas con discapacidad intelectual y en talleres para docentes que atienden niñas, niños y adolescentes en situación migrante. Menciono esto porque sigo siendo testiga de las carencias y el impacto que tiene la falta de una educación integral de la sexualidad. Compartiré, sin embargo, dos de las experiencias como profesional de la educación, que no por ser experiencias creo que sean menos significativas. Yo no hablaré de lo inconstitucional que es o pudiera ser la aprobación del PIN parental por contravenir en cuestiones legislativas. Eso ya lo abordaron compañeros especialistas en el tema. Yo no hablaré de datos duros de niñas, niños y adolescentes abusados sexualmente. La compañera Georgina Romero y el compañero Andrés ya abordaron el tema. No compartiré estadísticas que dan cuenta del rezago en materia educativa y de cómo esta afecta principalmente a las mujeres. No estadísticas, no cifras, no datos duros, porque si bien los números son fríos, las realidades lo son más. En mis primeros años trabajé en comunidades rurales. Ahí me di cuenta de la precaria educación sobre temas sexuales ya desde la familia, fundada en prejuicios y tabúes que alimentada en una comunidad machista afecta, sobre todo a las mujeres, donde el abuso es parte de su cotidianidad. El trabajo comunitario que desarrollaba en campañas de salud, visitas domiciliarias, clubes y demás, permitió darme cuenta del desconocimiento por parte de las mujeres que aún con estudios de educación primaria y secundaria, eran utilizadas por sus parejas sentimentales para abusar de ellas. ¿A qué me refiero? Daré un ejemplo. Armida ocultó su identidad, la mencionaré como Armida, quien vivió su primer orgasmo después de 8 años de matrimonio, el orgasmo se le condicionó a cambio de no exigirle a su pareja sentimental y al padre de sus 3 hijos y un cuarto en camino para que el marido, se reportara con el apoyo económico. Otra condición era que no se atreviera a desarrollar ningún trabajo remunerado porque pondría en tela de juicio la autoridad de su pareja. Que por ningún motivo se le ocurriera enviar un propio, así se le dice en la sierra, para solicitarle lo que necesitaban económicamente y esperar hasta que se dignara a visitarlos para proveerlos de lo indispensable. Y si ella se había portado bien, permitirle entonces tener un orgasmo mientras la poseía. Da risa. Seguramente a algunos les dará risa. Incluso pensarán que es de no creerse, pues sucede. La causa, una deficiente educación integral de la sexualidad, que no le permite ejercer su derecho a un ejercicio pleno de la sexualidad, la familia, como sucede en la actualidad y en muchos lugares de aquí y de allá, delegan y otros temas a la escuela y se escudan en el cúmulo de información que se comparte por diferentes medios. Armida estudió primaria y terminó la secundaria, donde ya se atendían temas sobre la reproducción sexual, que para muchos es suficiente, pero falta más. Falta lo que ya se ha venido insistiendo en una educación integral de la sexualidad. La educación pública representa para la mayoría de las niñas, niños y adolescentes la única oportunidad de acceder al conocimiento que les permita una vida plena, mejor, una vida digna. Algunos dirán, eso sucede en la sierra, en lugares lejanos. Les cuento el caso de Ana, una experiencia que viví aquí en la ciudad de Chihuahua.
Yo le di clases a sus dos hijos, quienes presentaban actitudes y conductas difíciles que trascendían el aula. En aquel entonces me apoyé del equipo de USAER. No daré detalles. Solo les digo que luego de haber atendido ese caso, nos dimos cuenta de que Ana, la mamá de esos dos niños, había sido víctima de abuso sexual por su padrastro durante varios años, en los que la mamá de Ana la dejaba para irse cuando se iba a trabajar. A Ana, ni su familia, ni la escuela en su momento le acercó al conocimiento para saber lo que vivía, para darse cuenta, para nombrarlo. Pasan los años, ella empieza a negarse a acceder a los abusos de su padrastro. Posteriormente se embaraza en 2 ocasiones y tiene a sus hijos. Los hijos no fueron hijos del padrastro. Pero sucede que a los hijos, por la necesidad que tiene Ana de salir a trabajar, son atendidos, los deja a cargo del padrastro de Ana. Los niños duermen con el abuelo, el abuelo los lleva a la escuela y los recoge a la escuela. Y así dejó el caso. Posteriormente el DIF se hizo cargo de esta situación porque trascendía. Yo ya no supe más de ello. El caso ya fue abordado por el DIF municipal. Había el riesgo, bueno, la posibilidad de que los niños fueran abusados, hubieran sido abusados por su abuelastro, ¿no? Y bueno, eso lo que sí manifestaban, pues, con su conducta, un abuso. Bien, Ana vive en la ciudad de Chihuahua, estudió primaria y terminó secundaria. Ni su familia ni la escuela le brindaron las herramientas para defenderse, porque ni siquiera sabía nombrarlas. Esto sucedió durante mi trabajo en escuelas primarias en Chihuahua. Ya como dije, soy jubilada y ahora colaboro, como ya les dije, con personas con discapacidad intelectual y también en talleres para docentes que atienden niñas, niños y adolescentes en situación migrante. ¿Quieren saber las experiencias que estas personas en temas de sexualidad viven? No creo que les gustara saber de lo que estas personas viven. No hablemos del abandono que tienen esta niñez, estos niños, estos migrantes. Anécdotas tengo muchas que pueden considerarse chistes o bromas de mal gusto y que sin embargo dan cuenta de los prejuicios, tabúes, mitos que permean el tema de la sexualidad en nuestra cultura. Me queda claro que la escuela puede proveer de herramientas que permitan a niñas, niños y adolescentes a librarse de violencias de diferentes tipos. ¿Por qué tiene que seguir siendo la sexualidad un tema tabú, escondido? Quitemos las marañas y permitamos que niñas, niños y adolescentes crezcan y vivan protegidas y protegidos con la mejor armadura, el conocimiento. La práctica docente es muy rica en experiencias. Yo duraría horas platicando experiencias y en temas de sexualidad, mi experiencia no se remitió a lo académico. El diario convivir con niñas y niños, madres y algunos padres de familia me dio el mapa de muchas situaciones que se viven. Conocí de carencias, de sufrimientos, de logros, de vicisitudes que enfrentan las familias de primera mano. ¿Cuál era esta? La actitud que mostraban las niñas y niños en la escuela. El tema de la sexualidad fue y es una necesidad constante. Yo la atendí más allá del aula,
porque el tema de la sexualidad no solo era el desarrollar los contenidos del programa de estudio, era dar respuesta a las dudas que madres de familia expresaban y atender las necesidades que niñas y niños manifestaban en la escuela. Arrastramos una herencia de prejuicios, ya lo dije, de tabúes, de estigmas y mitos en relación a la sexualidad y que se hacen patentes en abusos a niñas, niños y adolescentes, y más cargados a las mujeres. Si gusta concluir, se ha terminado su tiempo. Bien, concluyo. Cuando usted, diputado, diputada, vaya a ejercer el voto sobre el PIN parental, extienda su mirada hacia aquellas niñas y niños que no tienen una familia que los proteja. Si negar el conocimiento es proteger, y que tienen en la escuela la única oportunidad de aspirar a una vida digna. Sí a la educación integral de la sexualidad, no al PIN parental. Gracias. Gracias por su participación, Liz Mirel Cázares Torres. Es el turno de Carlos Alberto García Durán. Carlos Alberto, ¿te encuentras con nosotros? No sé si me escucha, diputada. Sí, adelante, si te escucho. Ah, perfecto. Bien, primero que nada, enhorabuena por estas mesas. Me parece que es un ejercicio muy sano. Es una pena que no puedan estar todos los diputados, sobre todo los diputados promoventes, pero arre, ¿no? Se hace lo que se puede. No sé si me permitan compartir una presentación. Un segundo, por favor, que estoy como que nuevo en esto y no sé muy bien cómo se utiliza. Esperen un tantito. Aquí está. No sé si ya se esté viendo. Sí, ya vemos la presentación. Vale, muchas gracias. Bueno, pues arranco porque mucho tiempo no hay. Mi nombre es Carlos Alberto García Durán, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente soy becario con CONACYT en la Maestría de Acción Pública y Desarrollo Social por el Colegio de la Frontera. Dejando los títulos nobiliarios, miren, cuando se discuten estas cosas, en realidad yo ya había preparado algo mucho más técnico, pero creo que ya se ha dicho mucho y voy a tratar de ser muy concreto y muy sintético. Vamos a tener dos acepciones del término derecho. Por un lado, el derecho como un cuerpo normativo que tiene una estructura jerárquica, que es vigente y que es aplicable universalmente. Aquí destacan los derechos humanos y también los mecanismos bien precisos sobre los cuales se va a modificar el propio marco normativo. Y por otro lado, el derecho como una aspiración. ¿A qué me refiero con aspiración? A lo que una persona o un grupo de personas determinadas consideran que debe estar en el marco normativo. En este segundo plano es donde se ubica el derecho preferente de los padres en torno a la educación. No se ubica en el cuerpo normativo, como lo voy a explicar más adelante. Miren, hay una cosa que sí hay que reconocerle a las personas que están defendiendo el PIN parental. Y es esta frase: a mis hijos los educo yo. Como marketing, honestamente es muy buena. ¿Por qué? Porque logra aglutinar a un grupo válido de personas en torno a unos supuestos principios que defienden a muerte y ubica un enemigo externo bien concreto, que es el Estado y es la educación, o lo que ustedes llaman ideología de género. A nivel marketing, sinceramente, es la onda. O sea, no podría decirles otra cosa. El problema es a nivel lenguaje, ¿no? ¿Qué hay detrás de a mis hijos los educo yo? La primera pregunta es, pues, ¿quién es ese yo? ¿Quién se considera ese yo? Yo padre de familia, yo madre de familia, los padres en una situación de familia heteroparental, las madres solteras también son el yo, los abuelos que están al cuidado de los hijos también son el yo. ¿Quién es ese yo? Es el primero, ¿no? La segunda duda al respecto de la frase es, ¿las madres y los padres de familia tienen la expertise pedagógica necesaria para educar a los hijos? Supongo que algunos sí lo tienen y otros no. El problema de a mis hijos los educo yo implica que no va a haber una universalización dentro de la educación si es que pasara tal cual lo están explicando. Es decir, a mi hijo lo educo yo o a mi hija la educo yo y lo voy a educar sí con mi esquema de valores, pero también con las experiencias que yo tengo, y mis experiencias no necesariamente son las mismas que las de mi vecino. ¿Y saben qué? Pues tampoco el poder adquisitivo es el mismo para los materiales auxiliares con los cuales los vamos a educar. Si atoramos a esta cuestión de a mis hijos los educo yo, lo que vamos a estar generando es una desigualdad en cuanto a lo que se va a aprender y no se va a aprender, que atenta contra el principio de universalidad del derecho humano a la educación. Ahora bien, ¿cuál es el papel del Estado en México de la educación? Hay 4 principios fundamentales. La educación tiene que ser universal, como se los expliqué antes, laica, gratuita y obligatoria. ¿Por qué laica?
porque existe un sinfín de formas de entender la realidad y explicarlas desde mecanismos mágicos religiosos, católicos, cristianos, judíos, etcétera, hay miles. El asunto es que una cosa es lo que está fuera de las aulas y otra cosa es lo que está dentro de las aulas. En el siglo XIX, México se reconocía como un estado netamente católico, y ahí sí la educación tendría que ser católica. Actualmente no, y eso tiene que ver también con el derecho a escoger la libertad de culto. Gratuita, porque todos tienen el derecho a tener la misma educación, va de la mano con la universalidad. Y la cuestión de la obligatoriedad es porque todos tienen que estar ahí. Ahora bien, en México también tenemos que entender que la educación básica se compone de dos aspectos, y a veces eso parece que se le olvida a la gente que defiende el PIN parental. Por un lado, el ámbito familiar, en el cual se van a enseñar los valores, el Estado no entra a las casas para definir si bendicen o no los alimentos, si los niños rezan o no rezan en la noche, si los domingos van a misa, si martes, jueves y viernes van al culto. Eso no le tiene por qué importar al Estado y no tiene que meterse en ese tipo de educación. Como la familia no tendría por qué meterse en la cuestión netamente escolar y académica. ¿Por qué? Porque en la escuela es donde se van a conseguir o a generar, desarrollar más bien, todas las capacidades para la vida. El hecho de negar uno o lo otro va a atentar directamente con la educación de los niños. Antes de entrar al estudio concreto de las iniciativas, hay tres cosas que quisiera plantear, ¿no? La primera es, a las diputadas y diputados, ¿les asiste el derecho a presentar estas iniciativas? Y la respuesta es concreta, sí, porque como diputadas y diputados pueden presentar y votar lo que se les venga en gana, aunque resulte un sinsentido, como por ejemplo, hace unos meses cuando decidieron eliminar de tajo de la Ley Estatal de Educación la educación inclusiva por la fobia que tienen a todo lo que tenga que ver con inclusión. Así lo pusieron, quitaron completamente el artículo de educación inclusiva sin importarles que hay personas con discapacidad a las cuales estaban atentando. Y lo peor es que, como lo explicó el profe Noel, el camino para modificar cómo se entiende la educación en México no es por el ámbito estatal, tendría que ser por el ámbito federal. Lo segundo es que también en México la educación es un derecho humano y este se genera desde el tercero constitucional, como ya lo explicaron antes, y los tratados internacionales. Y como es un derecho humano, la educación es imprescriptible, irrenunciable e inalienable. Entonces, si se quiere modificar, hay que modificar el tercero constitucional y cambiar la interpretación de los derechos humanos. Ahora bien, estas dos iniciativas, aquí sí quiero ser muy contundente, están elaboradas desde el dolo o desde la ignorancia. Y les explico por qué. Las iniciativas indican que van en contra de una educación nociva, pero lo indican de manera vaga, porque no dicen específicamente cuáles son las leyes que atentan contra el bienestar de los niños. Y dicen niños, no dicen niñas. Las propuestas plantean que los centros educativos deben informar con anticipación a los padres sobre charlas, talleres y o materias que son ético-moralmente controvertidas. Tampoco explican qué es ético-moralmente controvertido. Pareciese que para los que se suman a la iniciativa existe una sola moral y una sola ética, y lo que atente contra ello no puede pasar. Ya sin meternos en la cuestión de cómo se van a planear las clases. Sería muy interesante que estuviera el diputado Chávez, pero creo que está el diputado Parga, que también es maestro, y la diputada Saeta, para que nos expliquen cómo se preparan las clases y qué tan viable es preparar 50 clases diferentes para explicar cuestiones como la reproducción sexual o las enfermedades de transmisión sexual. Ahora bien, honestamente, compañeras diputadas, compañeras era el otro, honestamente, señoras diputadas y señores diputados, cuando redactan estas iniciativas, los artículos que invocan tanto de convenciones como de, bueno, sí, básicamente son convenciones, lejos de ayudar a fundamentar su iniciativa, las perjudican. Y les pongo un ejemplo. Aluden al 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que les pongo en rojo es bien concreto. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. ¿Sucede en México? Sí. ¿Debe ser gratuita? Sí. Tiene que ser elemental y fundamental también. Es obligatoria. La educación tendrá por objeto el desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por Dios. Ojo, aquí no estamos discutiendo si los educamos con perspectiva de género o no. Estamos discutiendo que no quieren que se eduquen con eso. Y eso atenta con esos dos numerales del artículo 26. Pero lo más triste es que el tercero plantea, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación. No dice, los padres tendrán el derecho de vetar la educación de los hijos. No. El tipo de educación, es decir, una escuela privada, una escuela pública. Continúo. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres
de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. ¿Sucede en México? Pues sí. Ustedes pueden determinar si el niño va a una escuela pública y a la que ustedes quieren, siempre y cuando tenga cupo, o si lo meten a Montessori, lo meten al Salesiano o a alguna escuela de renombre en donde les enseñen buenas costumbres. ¿Cuál es la limitante? Pues si tienes el dinero para meterlos o no meterlos. La Convención relativa a la lucha contra la discriminación. Debe despertarse la libertad de los padres de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean los mantenidos por los poderes públicos. ¿Hay una limitante del Estado mexicano para esto? No. Vámonos rápido, que me quedan 2 minutos nada más. ¿Qué pasaría si se aprueba el PIN parental? Bueno, lo primero que nada es que sería revertido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque ni es el camino y atenta contra el derecho inalienable de los niños a recibir educación universal. Punto. Pero bueno, supongamos que eso no sucede. Se está atentando directamente contra la obtención de capacidades de las niñas, niños y adolescentes, porque no se violenta el principio de universalidad. En el plano administrativo es lo que les decía, se vuelve casi imposible que los profes y las maestras preparen clase para todos los niños, porque de repente vamos a tener un terraplanista, vamos a tener alguien que no cree en la evolución, vamos a tener 15,000 formas de entender la realidad por parte de los padres, en donde se va a volver un caos. Pero sobre todo se va a perpetuar la cultura de violencia machista. En serio, es bien triste que no esté la diputada Sáenz, que es una de las promoventes, pero ¿saben qué es lo que se podría seguir generando? Miren, la diputada Sáenz vivió violencia de género al interior del Congreso. Ella fue destituida de la coordinación porque una mujer no puede estar al frente de un rebaño. Eso es lo que queremos continuar reproduciendo, honestamente. Me parece que lo importante es modificar la manera en la que se enseña para no enseñarle a nuestras hijas que tienen que defenderse, sino más bien enseñar a los hombres que no tienen que estarlas violentando. Pero si seguimos con esta lógica de estar vetando principios educativos porque van en contra de los supuestos valores o principios, lo que vamos a generar es que, lejos de hacer que la educación sea más productiva, la vamos a hacer más deficiente. En conclusión, las iniciativas buscan una reforma al tipo de Estado en México, no a la forma en la que se está educando. Es la justificación de la educación para modificar el Estado. Desde luego que les asiste el derecho de añorar que volvamos a una legislación del siglo XIX, pero por favor y por amor de Dios, háganlo por el camino correcto. Esas iniciativas tendrían que estar en Congreso Federal, no en Congreso local. En el 2021, en México no existe el derecho preferente de los padres a una relación, derecho preferente de los padres en relación a la materia educativa. Y ojalá que pudiera tener más tiempo para explicarles uno por uno los artículos en donde se están fundamentando que realmente no tienen ni pies ni cabeza. Y la verdad es que ustedes la pueden votar y aprobarla, pero eso va a ser contrario al derecho político administrativo, a los derechos humanos y al interés superior del menor. Las iniciativas no están dentro del espacio oportuno de discusión. Y lo que pasa en el fondo es que en realidad le temen al cambio. Quieren que las cosas sigan como están. No les interesan las niñas y los niños, les interesa su estatus político y moral de la sociedad. Concluir, ya terminamos. Es el último punto nada más. En el fondo, la verdad, diputada, es que sí son respetuosos con la ley cuando les conviene. Hoy están apelando a derechos humanos y a tratados internacionales, aunque no tienen nada que ver con lo que dicen. Pero cuando se trata de armonizar, por ejemplo, con las recomendaciones de CEDAW, ahí sí voltean para otro lado. Ya nada más como colofón, les recuerdo que en la Comisión de Justicia, que también preside la diputada Sáenz, están congeladas las iniciativas en cuanto a la libre elección de los apellidos por parte de la madre y del padre, que tienen que ver con la cuestión de la familia y tienen que ver con la cuestión de la educación, si es que a mis hijos los educo yo, y el matrimonio igualitario. Y creo que sería todo. Gracias, Carlos Alberto García Durán. Por último, para concluir... ¿No hay pregunta? Perdón. No sé si hay alguna pregunta por parte de mis compañeras y compañeros, perdón. Y por último, la participación sería de René Cabello Galindo. No sé si se encuentra con nosotros. René Cabello. Parece que no está con nosotros. De ese modo, agradecería mucho la participación de los expositores del día de hoy. Como siempre, son muy valiosas sus argumentos, sus opiniones para estas mesas técnicas y pues avisarles a todos que el próximo lunes continuamos. Perdón, diputado Saeta.
Parece que está escribiendo en el chat, pero no la escucho. Diputado Saeta, adelante. Bueno, no sé. No sé si quería hacer alguna pregunta, pero no la escucho. Diputada, aquí la diputada Rocío Sarmiento, nada más para confirmar, ¿el lunes continuamos entonces? Sí, el lunes continuamos con estas mesas técnicas durante el mes de enero, lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. Les agradezco. ¿Sí? Diputada Marisela, está poniendo la diputada Yanira que va a escribir la pregunta. Ah, muy bien, entonces esperamos unos minutitos para ver si podemos tomar la pregunta. Mientras escribe la pregunta, diputada Marisela, presidenta, si me permite retirarme, tengo justo una reunión en este momento. Agradezco pues todas las personas que han participado y que pues nos estén ilustrando y podamos aprender juntos. Muchas gracias y buena tarde a todos. Excelente fin de semana. Gracias, diputada Sarmiento, por su participación. No sé si la diputada Yanira, aquí está. Supongo que es para el último expositor, que es Carlos García Durán, y la pregunta dice, ¿por qué dices que no existe el derecho preferente de los padres? Adelante, Carlos. Gracias, diputada Marisela. Diputada Saeta, yo afirmo que no existe actualmente en México el derecho preferente de los padres a definir sobre su educación, porque no está legislado como tal ni en el cuerpo normativo mexicano, ni en los tratados internacionales a los que hace invocación las dos iniciativas. Las iniciativas que presentan invocan una serie de artículos de convenciones en donde lo que se defiende es la libertad de culto, no el derecho preferente de los padres. Y en todo caso, los padres tienen el derecho de definir en qué escuela meten a los niños. No tienen el derecho a definir planes y programas de estudio. Insisto, México no es los Estados Unidos. En los Estados Unidos, cada estado es independiente y tiene una autonomía plena para definir qué sucede en materia educativa, como en 1000 materias. En México somos una república, sí, una república federal también, pero tenemos un cuerpo normativo jerárquico. La Constitución del Estado de Chihuahua no puede estar por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En el tercero constitucional se establece cuáles son los límites y cuál es la obligatoriedad de los padres. Los padres tienen la obligación de llevar a los niños a la escuela. En la actualidad, en México, ni siquiera los maestros tienen la capacidad para determinar modificaciones a planes y programas de estudio, menos los padres de familia. Ese derecho es una aspiración. Y como aspiración, me parece que tienen los defensores del PIN parental toda la posibilidad de llevarlo y defenderlo a muerte, pero en la instancia correspondiente, que tendría que ser Congreso Federal. Si modifican la Constitución Federal, entonces sí estaríamos hablando que les existe un derecho dentro del marco normativo vigente. Pero en la actualidad eso no existe. De verdad, o sea, revisen las iniciativas y vean los artículos que están poniendo. En ninguno existe ese derecho preferente. Gracias, diputada. Gracias, Carlos, por tu respuesta. No sé si la diputada Saeta, bueno, creo que ahí nos puso que tiene un poco de fallas con la conexión. De nueva cuenta, les agradezco a todos los participantes, a todos los expositores por su información y también a nuestros secretarios técnicos que están muy al pendiente de estas mesas técnicas. Nos vemos el lunes. Muchas gracias y que tengan buena tarde.